Buenos días, jóvenes de segundo año de secundaria. Vamos a resolver los ejercicios propuestos número 5 del tema sucesiones, series y sumatorias. Vamos a empezar con el problema número 6. En la premisa nos dice lo siguiente. En la siguiente sucesión, que empieza en 17, luego 32, 47, 62, nos piden algo bien importante. ¿Cuál es el término más cercano a 600? Si nos dicen el término más cercano a 600, es probable que no haya un término que sea 600, sino que un término que esté lo más próximo posible. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Recuerden ustedes que en clase se hizo lo siguiente, hay que analizar, hay que buscar la razón. Bien, bueno, aquí en la parte que tienen en su pantalla pueden observar que empieza en 17, pasa al 32, eso significa que aumentó en 15, ¿correcto? Del 32 al 47 también aumentó en 15, y del 47 al 62, una vez más, podemos decir que también aumentó en 15. De tanto que se aumente en 15, eso significa que la razón de esa progresión es igual a 15. Es muy importante, recuerden ustedes que la razón es importantísima en una progresión aritmética. Además, si esta progresión está empezando en 17, diríamos que el primer término es 17. Bien, ¿cómo se calculaba el término enésimo? Bien, recordando a ustedes, acá lo puedo poner en la parte superior, que el término enésimo de una progresión aritmética era igual al primer término, todo esto sumado n-1 multiplicado por la razón. Esta va a ser nuestra herramienta para resolver ese problema. Reemplacemos entonces los datos que tenemos. Aquí donde dice término enésimo, reemplacemos mi primer término, que es igual a 17, ya está, ¿sí? Y todo esto lo vamos a sumar con n-1. Desconocemos n, por lo tanto simplemente se pone n-1. Y esto multiplicado por la razón, que en este caso es 15. Ya está. Bien, bajamos 17. Ahí está. Más propiedad distributiva, 15 por n, que sería 15n. Y 15 por menos 1, que sería menos 15. Vamos a reducir 17 menos 15, que te queda 2, más 15n. Eso entonces vendría a ser el valor del término enésimo de esa progresión que comienza en 17. 2 más 15n. Ahora, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Nuestro trabajo ahora consiste en darle valores al n y cuyo resultado sea lo más próximo al 600. Entonces, si nuestro término enésimo es 2 más 15n, vamos a darle valores al n. Bien, y que eso sea lo más próximo posible a 600. Yo creo que ahí ustedes ya lo tienen pensando un número, ¿no? 15, a ver, 15 es es divisor de 600, porque si nosotros multiplicamos 15 por 40, nos va a dar 600. Y si a esto le aumentamos 2, entonces quiere decir que el término del lugar 40, sería 2 más 600, y esto saldría 602. Bien, entonces quiere decir que hemos encontrado un valor de la progresión que es muy cercano a 600. Y como esto va aumentando de 15 en 15, el siguiente término sería 602 más 15, sería 617. Más bien se alejaría del 600. Y si al 602 le restamos 15, nos va a salir también un valor de 587 y sería también muy lejano al 600. Por lo tanto, no le damos más vuelta. Nos quedamos con que este número 602 es el más próximo o el más cercano al 600. Por lo tanto, el término más cercano, simplemente completamos, es 602. Problema resuelto y pasemos al siguiente problemita. En el siguiente problema nos dan un arreglo numérico. Fíjense ustedes aquí este arreglo numérico. Vamos a poner todo lo que se observe de ese arreglo numérico. En primer lugar, empieza en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Qué está pasando? Son pares. Ahí está. Y para ello entonces hay que recordar la suma de pares. ¿Cómo se suman los pares? A ver,
el primer par es 2, el siguiente par es 4, el siguiente par es 6, el siguiente par es 8. Y recuerden ustedes que esto se continúa y el último de los pares es un 2n. Entonces la suma de esos pares era n por n más 1. ¿Correcto? Eso ya lo habíamos visto en clase. Esa fórmula va a ser muy importante al momento de resolver. Lo que vamos a analizar ahora son los últimos números de cada fila. Por ejemplo, aquí el último número es 2, luego el 6, luego el 12, el último número acá sería 20. Analicemos, por favor. El primer número es 2, que tranquilamente se puede representar como 1 por 2. Y ese 1 es de la fila donde se ha tomado. El 6 se puede expresar como 2 por 3 y lo mismo, ese 2 es de la fila donde se tomó. Y así sucesivamente, ¿no? El 12 que es 3 por 4, el 3 de la fila, el 20 que es 4 por 5 y ese 4 es de la fila. ¿Para qué nos servirá? Para saber cuál sería el número de la fila 14. En la fila 14, el 14 va a influir, o sea que quedaría 14, pero si ustedes se dan cuenta que se está multiplicando por sus consecutivos, o sea, sería 14 por 15. Y 14 por 15 es 210. Entonces ya tendríamos el último número de la fila 14. Lo mismo vamos a hacer para la fila 15. En la fila 15 sería 15 por su consecutivo, que sería 16, y multiplicando esto nos va a quedar 240. Esos dos números van a ser muy importantes al resolver el problema. Vamos ahora a analizar la suma. Recuerden que a nosotros nos piden solo la suma de la fila 15. La suma de la fila 15. Entonces vamos a hacerlo en tres partes, ¿no? Si nosotros queremos saber la suma de los números que están en la fila 15, tenemos que hallar la suma total hasta la fila 15 y luego restarle los números hasta la fila 14. Eso es muy importante lo que vamos a hacer. Bien, entonces analicemos. ¿Cómo se sumarán los números hasta la fila 15? Bien, como el último número de la fila 15 va a ser 240, y recuerden que la fórmula es n por n más 1, entonces lo que vamos a hacer nosotros es sacarle la mitad al 240, que sería 120, pero se multiplicaría por su consecutivo, que sería 121. Entonces, ¿qué nos va a arrojar como resultado aquí? 120 por 121 sería la suma de las 15 filas. Pero eso hay que restarle la suma de las 14 primeras filas. Pero como el último número de la fila 14 es 210, también le sacamos la mitad, que sería 105, por su consecutivo, que es 106. Entonces, aquí los números sí son bien considerables. Si nosotros hacemos toda esa operación, nos va a quedar el resultado de la suma de la fila 15. Bien, haremos las operaciones entonces, y multiplicando 120 por 121, nos va a quedar 14.520. Esto queda 14.520, pueden comprobar en sus casitas con sus calculadoras, menos 105 por 106, que es 11.130. 11.130. Bien, y obviamente tendríamos que hallar la resta, la diferencia, nos va a quedar 3.390. Bien, entonces podríamos decir que esta suma es igual a 3.390. ¿Qué significa? Que la suma de los números que van a estar en la fila 15 es igual a 3.390. Bien, es un problema bastante sencillo. Pasamos al siguiente. Bueno, en este problemita quisiera que observemos. En el numerador empieza en 111, luego 113, luego 115. Son números impares. En la parte del denominador sucede lo mismo. 1, 3, 5 también son impares. Y hay que recordar entonces la fórmula de impares, que va a ser muy importante en este problema. Suma de impares. Vamos a colocar lo siguiente. A ver, si tengo un impar, otro impar, otro impar. Recuerden que el último de los impares es 2n menos 1. Esos son los impares. Y si en total hubieran n impares, entonces la suma de todos esos impares sería Sn al cuadrado. Eso es un dato muy importante. Bien, entonces yo creo que ya podemos decir algunas cositas. Primero analicemos B. B es un impar.
Y recuerden que el último impar es 2n menos 1, pero en este caso no estamos trabajando con n, sino estamos trabajando con x. Por lo tanto, el último sería 2x menos 1. Eso quiere decir que acá en la parte donde ya vamos a ir formalizando los datos, acá donde dice, además, como b es el último impar, entonces tendríamos que b es igual a 2x menos 1. Vamos completando. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta que acá dice 111, que es como el 1 de abajo. O sea, 111 es como el 1, pero aumentado en 110. Acá también 113 es como el 3, pero también aumentado en 110. Acá 115 y 5 también. En pocas palabras, cuando lleguemos a, el A también va a ser como el B, pero aumentado en 110. Eso lo vamos a poner aquí entonces. Aquí donde nos dice que se observa que el numerador y el denominador tienen la misma cantidad de términos. Eso significa que el número A va a ser igual al número B, pero aumentado en 110. Entonces, ¿qué significa? Hay una cadena. Para calcular B debemos calcular X y para calcular A debemos calcular B. Entonces hay una cadenita ahí. Vamos a darle forma. Ahí donde nos dice 111, lo podemos expresar, ya lo habíamos mencionado, como 110 más 1. Bien, todo esto dice más 113, pero 113 también lo podemos expresar como 110, pero más 3. Luego continúa con 115, que también lo podríamos expresar como 110 más 5. Y esto va a continuar. Bien, le vamos a poner unos puntitos suspensivos indicando que continúa. Y en la parte de abajo que tenemos los impares 1, 3, 5, 7. También esto también va a continuar. También le vamos a poner unos puntitos suspensivos. Bien, vamos a remarcar aquí algunas cositas. Por ejemplo, este 110 se va a estar repitiendo. Varias veces se va a repetir. ¿Y cuántas veces? Recuerden que dice que hay x términos. Entonces ese 110 se va a repetir x veces. Y cuando un número se repite x veces, significa que lo multiplicamos por x. Entonces lo podemos reducir como 110 veces x, que se va a repetir, x veces 110, más la suma de los impares. ¿Qué impares? Los impares que se han generado. En este caso se ha generado el 1, se ha generado el 3, se ha generado el 5. Son impares. Y recuerden que mediante la formulita que tenemos acá, para sumar impares es n al cuadrado. Pero en nuestro caso, vuelvo a repetir, no trabajamos con n, sino trabajamos con x. Significa que los impares se van a sumar y eso va a ser x al cuadrado. En la parte de abajo también vamos a sumar 1, 3, 5, 7 y van a ser x impares, o sea que también va a ser x al cuadrado. Y eso por dato es igual a 11. Bien, ahora simplemente nos queda multiplicar, ¿no? En este lado ya sabemos que nos queda el 110x más el x al cuadrado, primer miembro. En el segundo miembro el x al cuadrado se multiplica por 11 y tendríamos 11 veces x al cuadrado. Y en este lado nos quedaría que 110x es igual, pasamos a restar un x al cuadrado, nos quedaría 10x al cuadrado. Y aquí podemos hacer varias simplificaciones. Por ejemplo, 110 entre 10 nos va a quedar igual a 11. ¿Sí? Y también algo interesante, ¿no? La x también se puede simplificar. Una x con el cuadrado le cancelas una x y nos queda todavía una. Quiere decir que aquí nos quedaría que 11 es igual a x. Si ya tenemos el valor de x, ahora sí el problema se nos termina, se nos acaba. ¿Por qué? Porque sabíamos en la parte superior que para calcular b era 2x menos 1. Entonces para calcular b, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que multiplicarle por 2 al x y restarle 1. Pero como el x vale 11, sería 22, que es 2x menos 1. Quiere decir entonces que el valor de b, ya lo podemos ir colocando en la parte inferior, el valor de b sería 21. Y también te mencionaba que para saber a necesitabas b. Entonces el problema ya está prácticamente resuelto, ¿no? Dice que a es b más 110. Entonces sería 21, que es el valor de b, más 110. Y eso nos da igual a 131. Problema resuelto. A 131, B 21 y nos piden la suma de A más B.
Listo, ¿cuánto sería la suma? 152. Esa sería la solución de ese problema. Pasemos al siguiente problemita. Ese problema es bien sencillo, por más que parezca que fuera muy complicado. Quisiera que analicemos esta primera parte. Dice que la suma de términos Sn es 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Recuérdense ustedes que esa suma es n por n más 1 sobre 2 teoría, ¿verdad? Suma de números consecutivos. Pero acá viene interesante, nos dicen calcular el valor de S, que es S20 menos S19, más S18 menos S17, más S16 y así sucesivamente. Entonces pareciera que tendríamos que reemplazar la fórmula muchas veces, pero lo vamos a analizar parte por parte. Observemos aquí, por favor. S es igual. Razonen conmigo. A ver, dice S20 menos S19. A ver, S20, para aquellos que están aquí trabajando, S20 significa sumar del 1 al 20. Y S19 significa sumar del 1 al 19. Entonces, si tú sumas del 1 al 20 y le vas a restar del 1 al 19, entonces quiere decir que el único número que no se va a eliminar es el 20. El resto todo se va a anular. Bien, lo mismo va a pasar acá. Si acá te dice suma del 1 al 18 y réstale del 1 al 17, el único que no se elimina sería el 18. Y creo que podemos continuar, ¿no? Acá es del 1 al 16 y la resta del 1 al 15 quedaría el 16. Finalmente, si esto continúa así sucesivamente, la última pareja simplemente nos va a quedar el 2, porque vas a sumar 1 más 2 y le restas 1, o sea, te queda el 2. ¿Y qué cosas son estos numeritos que nos han quedado? ¿No? Esos numeritos 20, 18, 16 hasta el 2, obviamente que son números pares. Y si son números pares, recordaremos una vez más la suma de pares. ¿Cuál era la forma de suma de pares? La fórmula era, si tú tienes 2 más 4 más 6 más 8 y lo vas a continuar hasta un 2n, la suma era n por n más 1, nada más n por n más 1, ese era el valor de la suma. Bien, entonces en nuestro ejercicio vamos a sumar nosotros desde el 2, vamos a sumar hasta el 20. Entonces claramente se observa que al último número se le saca la mitad. Por lo tanto la suma sería la mitad de 20, que es 10, multiplicado por 10 más 1. Vamos a ponerle 10 más 1, que vendría a ser su consecutivo. Y sería la suma 10 por 11 igual a 110. Por lo tanto, problema resuelto. Quiere decir que el valor de la suma que nos están pidiendo es 110. Continuemos. Último problema, en el problema número 10. Ese es el problema, un poquito más de texto. Dice, Ángel y María leen una obra. Ángel lee 52 páginas cada día y María lee 8 páginas el primer día, 16 páginas el segundo día, 24 páginas el tercer día y así sucesivamente. Dato importante, si empezaron el 16 de marzo y terminaron de leer cuando llegaron a la misma página, ¿en qué fecha terminaron? Bueno, si uno lo lee el problema pareciera complicado. Vamos a analizar parte por parte. ¿Qué sucede con el amigo Daniel? El amigo Daniel dice que lee 52 páginas diarias. ¿Bien? Entonces, el primer día habrá leído 52, el segundo día también 52, el siguiente también, el siguiente también, el último día también 52. Siempre ha leído 52 diarias, pero como no sabemos cuántos días ha estado, le vamos a poner que él ha estado leyendo n días. Entonces, si es 52 por cada día, quiere decir que en total él habrá leído 52n. Esa es su cantidad de páginas que ha leído, 52n. Ahora vamos a analizar a la amiga María. ¿Qué pasa con María? María dice que lee el primer día 8, siguiente día 16, siguiente día 24, 32. Pero jovencitos, 8, este 8 es lo mismo que decir 8 por 1. 16 es 8 por 2. 24 es 8 por 3. 32 es 8 por 4. Y como ha estado leyendo la misma cantidad de días que, en este caso, que Ángel, entonces el último día habrá leído 8 por n. Y lo que vamos a hacer es sacarle octava a todo. Al 8 le sacamos octava, al 16 su octava, al 24 su octava. Por eso que acá en esta parte ponemos que sacando octava, no solamente en el paréntesis nos va a quedar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta más n. Le podemos dar forma, porque esta suma que está aquí, 1, 2, 3, 4 hasta n, se sabe que es n por n más 1
sobre 2. Esa es la fórmula de consecutivos. Demos forma entonces. Nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a quedar en esta expresión. Nos va a quedar 8 veces, ¿qué cosa? 8 veces n por n más 1. Todo esto sobre 2. Eso es lo que nos va a ir quedando. 8 por n más 1 sobre 2. Bien, pero también se puede dar cuenta que aquí se puede simplificar, sacar mitad y nos quedaría 4. Conclusión, quiere decir que esto nos va a quedar 4 veces el n multiplicado por el n más 1. Bien, ahora veamos qué significa lo que acabamos de obtener, ¿no? Sabemos que Ángel ha leído 52n y María ha leído 4n por n más 1. Pero nos dice que ambos terminaron de leer cuando leyeron la misma cantidad de páginas. Eso significa que la cantidad de páginas leídas por Ángel y de María son iguales. Y entonces nos va a salir una ecuación acá, que lo vamos a poner. A ver, ¿cuál sería la ecuación que se ha generado? A ver si me ayudan desde sus casitas. A ver cómo sería. 52n es igual a 4 veces n por n más 1. Eso es lo que nos ha quedado. Bien, y podemos simplificar. Ustedes son tromes simplificando. Por ejemplo, 52 se saca cuarta. Esto nos va a quedar, a ver, 52 entre 4 nos queda 13. Pero también se puede simplificar la n. Una n con una n de acá. Y solamente nos quedaría en este lado, en el segundo miembro, nos quedaría n más 1. Díganme, jovencitos, entonces, ¿cuánto vale n? Aquí a su costadito ponemos nosotros, ¿qué cosa? Que el 1 pasa a restar y nos queda que n es igual a 12. ¿Qué cosa era n? Recuerden que nosotros habíamos dicho que n era la cantidad de días que habían estado leyendo juntos. Eso significa que han estado leyendo 12 días. 12 días. ¿Cómo obtenemos la respuesta entonces? Recuerden que ellos empezaron el 16 de marzo. Si empezaron el 16 de marzo y van a emplear 12 días, o sea, le sumamos al 16 de marzo los 12 días que van a estar leyendo juntos, eso significa que ellos han terminado de leer el 28 de marzo. Bien, espero que hayan entendido, jovencitos. Nos vemos en clase, pórtense bien y hasta la próxima.